Día 167 de nuestro reto Lee la Biblia este año. En los pasajes de hoy vamos a hablar acerca de seguir a Dios y no oponerse a Él. En Londres creció un ministerio dentro de una iglesia católica. El obispo de Newcastle oyó acerca de este ministerio que estaba pasando en esas iglesias anglicanas. Se interesó y quiso averiguar más, pero no quería que se enteraran de su interés. Así que envió 2 sacerdotes católicos de incógnito a una conferencia que se estaba dando en Londres. Estos regresaron a sus parroquias para comenzar a hacer lo mismo que estaban haciendo en ese ministerio con mucho éxito. Como resultado de aquello, el cardenal Hume invitó a los conferencistas de este ministerio a dar una charla para católicos en la Catedral de Westminster. El lugar estaba atiborrado con 450 sacerdotes y laicos. Alguna gente se mostró muy crítica con el hecho de que estas personas estuvieran haciendo una conferencia para católicos. 1 o 2 iglesias amenazaron incluso con dejar de hacer lo que estaba pasando si seguían adelante con la conferencia. Dejar de hacer las cosas que ese ministerio hacía en esas iglesias anglicanas. Visto en retrospectiva, parece bastante extraordinario que alguien pudiera poner objeciones, pero en aquel momento causó cierta preocupación en las personas que dirigían este ministerio. La primera noche de la conferencia se dio un gran derramamiento del Espíritu Santo, con unos cantos en lenguas como nunca se había oído antes. Aquella noche, al regresar a casa, los conferencistas leyeron el pasaje que vamos a leer el día de hoy, que dice: si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Hechos 11:17. Era el mismo Espíritu Santo que se derramaba en ellos, igual que lo había hecho sobre los conferencistas. Ellos se dieron cuenta de que si no seguían trabajando juntos, no se estarían oponiendo a Dios. Oponerse a Dios es la cosa más tonta que puede hacer un ser humano. Jesús recibió oposición. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. En contraste, el privilegio más maravilloso que un ser humano puede tener es ser seguidor de Jesús de Nazaret, a quien lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Leamos Salmo 74, versículos 10 al 17. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Salmos 74 nos dice o nos habla claramente acerca del poder de Dios. Cuando te enfrentas a la oposición es bueno recordar el poder de Dios. El salmista es confrontado por enemigos que están injuriando el nombre de Dios. Recuerda el poder de Dios primero en su propia vida y después sobre toda la creación. Estos versículos se basan en la rica mitología del antiguo Oriente Próximo. La creación era vista como la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos y la destrucción, a menudo representadas como el mar enfurecido y el monstruo también llamado Leviatán. El sol y la luna eran adorados como dioses, pero en este salmo el autor se aparta de esos mitos y declara que fue Dios quien creó y estableció el mundo, poniendo orden en la nada y estableciendo la luna y el sol. Siempre está presente la tentación de hacer otras cosas más importantes que tu relación con Dios. La devoción a otros dioses fue una de las tentaciones y debilidades principales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
Este salmo nos recuerda quién es Dios y por qué sería tonto oponerse a Dios yéndose tras de otros dioses. Leamos Hechos 10, 23 al 48. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vino sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 11, versículos 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que se descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo:
envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos también nos está hablando acerca del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guió a Pedro hasta la casa de Cornelio mediante una visión. Cuando llegó allí, descubrió que Dios también había hablado a Cornelio mediante una visión. Al escuchar esto, Pedro tomó la palabra, como dice, prorrumpió en anunciar la buena noticia. La buena noticia de la paz alcanzada por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. La palabra griega para paz recoge el significado de la palabra hebrea shalom. Significa mucho más que la ausencia de hostilidad. Significa compleción, solidez, bienestar y parabienes. Significa armonía y concordancia. Significa armonía y concordia entre las personas, así como bienestar espiritual y vivir bajo el favor de Dios. La buena noticia es que tienes paz con Dios por medio de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz te reconcilió con Dios. Pues Él hizo la paz y tú la has recibido como don. También deberías ser un pacificador al buscar llevar a otros a la paz con Dios a la vez que traes la paz a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a tus vecinos y a tu nación. Pedro prosigue hablando de cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les habló acerca de la cruz y la resurrección de la fe y el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba aún proclamando la buena nueva de Jesús, el Espíritu Santo vino a todos los que escucharon el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Sabían que aquello era el derramamiento del Espíritu Santo porque lo que había sucedido a los apóstoles en el día de Pentecostés era lo que le estaba sucediendo ahora a aquel grupo, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. La respuesta de Pedro fue: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Las noticias se propagaron rápidamente. Los creyentes judíos estaban preocupados porque codearse con aquellos no judíos pudiera arruinar su buen nombre. Aquellos que no estuvieron allí en aquel momento lo criticaron, pero Pedro lo explica. Contando la historia de cómo fue guiado por el Espíritu me dijo: sigue así. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. La explicación de Pedro fue una respuesta a las críticas. A veces, cuando eres criticado, la respuesta consiste simplemente en dar una explicación. Vamos a iniciar a leer el libro de Reyes, Primera de Reyes 1. Abisag sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así?
Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: Vívame señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey: de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote de Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: Viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo:
¿Por qué se alborota la ciudad con tanto estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se sienta en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Primera de Reyes 2, 1 al 12. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia? Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Primera de Reyes, aparte de contarnos esta historia del rey David y el rey Salomón, nos está hablando acerca de la unción de Dios. Salomón fue el sucesor de David ungido por Dios. Sadoc y el profeta Natán el profeta Natán le ungieron rey de Israel. Adonías cometió el error de intentar erigirse en rey sin someterse a Dios. Se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Es una cosa tonta ignorar a Dios. En este caso significaba oponerse a los planes de Dios para Salomón, por lo que no tuvo éxito. David dio este encargo a su sucesor ungido, según el destino que a todos nos espera. Pronto partiré de este mundo, cobra ánimo y pórtate como hombre.
Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Las palabras de David son un gran recordatorio para nosotros. La unción de Dios con el Espíritu Santo para todos los creyentes no contradice tu necesidad de obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios debe estar acompañada de la unción de Dios. El Espíritu Santo te ha sido dado para darte la capacidad y el poder de obedecer la palabra de Dios. Ni David, ni Salomón, ni ningún otro rey de Israel fueron capaces de guardar los mandamientos y decretos de Dios a la perfección. Solo lo hizo Jesús, el rey davídico definitivo, quien es el rey ungido totalmente obediente y eterno. Él es quien es fiel a Dios con toda el alma y todo su corazón. Como Jim Peterson escribe en The Message, el libro de los reyes es una incesante exposición de fracasos. Pero Dios continúa haciendo que su propósito soberano se cumpla, con frecuencia de una manera silenciosa y escondida. La soberanía de Dios nunca es anulada ni siquiera por los líderes con los defectos y pecados más grandes, los reyes. Esto significa que puedes confiar en su soberanía en tu vida, tu iglesia y tu cultura. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Comprendo al rey David, pues soy sensible al frío. Ahora, no estoy seguro de cuál fue la solución adoptada por David. Lo que yo preferiría sería tener una bolsa de agua caliente o beber una bebida caliente para no sentir tanto frío. Pero el rey David lo hizo de esta manera. Y me gusta esta parte que dice: el libro de los reyes es una incesante exposición de fracasos. Porque Dios continúa haciendo que su propósito soberano se cumpla a pesar de los fracasos que nosotros podemos tener en nuestra vida. Esto significa que podemos confiar en su soberanía en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra cultura. Señor, ayúdame a seguir a Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Necesito el poder y la unción de tu Espíritu Santo para enfrentarme a la oposición y a los enemigos. Ayúdame a ser fuerte y a andar por tus caminos, marchando con fidelidad ante ti, con todo mi corazón y con toda mi alma. Que Dios te bendiga.